Estábamos hablando de cómo se usaba el presupuesto, cómo era la forma de, ya habíamos revisado la ley de presupuesto, ya habíamos revisado el proyecto de ley de presupuesto, ya que en estos días ya se tiene que estar aprobando hasta fin de mes, ya tenemos que tener una ley de presupuesto para el 2022, y de los cuales cómo iba a ser su funcionamiento, cómo iba a ser su uso, cuáles iban a ser ya los lineamientos para usar este presupuesto, ¿no? Cuáles eran las reglas en el cual se tendría que usar el presupuesto. Ahora, enmarcados también en la ley de contrataciones, nos hablan de algunas situaciones de cómo hacer las contrataciones, ¿no? Algunas especificaciones de cómo realizar las contrataciones cuando ya estamos en una emergencia. Y para eso está la ley 3225, que es la ley de contrataciones, en el cual nos dice, ¿no? Para el caso que la emergencia sea de nivel 4 o 5, o sea, ya los máximos niveles, los gobiernos locales, regionales y nacionales pueden recurrir a utilizar primero los recursos propios, ¿no? De la municipalidad, del gobierno regional o de algún ente del Estado, ¿no? Alguna institución del Estado central. Entonces, pueden utilizar, dice, los procedimientos de compras establecidos para situaciones de emergencia establecidos en el literal B del artículo 27. ¿Y cuáles son los procedimientos establecidos, ¿no? Para la realización de este tipo de compras? Son las compras menores a 8 unidades impositivas, las compras por convenio marco y las contrataciones directas, que es lo más común que se da cuando existe un tipo de emergencia, utilizando los recursos propios. Ya hemos hablado ayer, ¿no? De que primero hacemos la programación, en una etapa de emergencia se puede utilizar modificaciones presupuestales, cómo se realiza estas modificaciones presupuestales. Y una vez teniendo la disponibilidad presupuestal es que se puede realizar estos procedimientos. Solo cuando tengo la disponibilidad presupuestal puedo realizar estos procedimientos de contrataciones. Con recursos propios también se puede realizar modificaciones presupuestales, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Con los que cuenta la entidad, independientemente de su fin original, se puede hacer uso del gasto de inversiones para actividades de emergencia, ya lo hemos mencionado, eh, que puedan tener algunas limitaciones, que ya hemos dicho que es el 10% del PIA, correspondiente a los programas presupuestales, que ya también ya hemos conocido, ¿no? Usar los recursos en sus programas presupuestales de vulnerabilidad de atención, que también ya lo hemos indicado, es las modificaciones presupuestales en qué actividad teníamos que modificar para poder hacer uso de estos recursos. Y o usar fondos externos, que ya en este caso sería del fondo, ¿no? Para la atención de las emergencias propiamente. En el caso de emergencias de nivel 1, 2 y 3, igual, ¿no? ¿Cómo las instituciones públicas podemos realizar, qué cosa podemos hacer para poder adquirir productos de atención de la emergencia, bienes y servicios para atender la emergencia? Igual, estamos inmersos, basándonos en el literal B, artículo 27 de la ley 3225, que es la ley de contrataciones. De esta misma forma nos dice, ¿no? Puedes utilizar esto, ¿no? Compras menores a 8 UITs, compras por convenio marco, o para la realización de contrataciones directas. Entonces, cualquiera de estas modalidades es válido, ¿no? Para cualquiera de los niveles de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos en nuestro ámbito territorial ya está en una situación de emergencia por peligro inminente o por emergencia por impacto, inmediatamente con las modificaciones presupuestales que hayamos realizado, eh, para poder tener la disponibilidad presupuestal, nosotros, ¿qué hacemos con el dinero ahora, no? Entonces, utilizamos los procedimientos que nos permite usar la ley. Las compras menores a 8 OITs, las compras por convenio marco, bienes de ayuda humanitaria y las contrataciones directas, ¿no? Compras menores a 8 UITs son pues son compras rápidas que yo inmediatamente solicito y sin tener otros postores, simplemente al postor que me ofrezca, así como la contratación directa de igual manera, ¿no? Sin tener el procedimiento de hacer
la evaluación de mercado que normalmente se realiza en las áreas de logística, el estudio de costos en un procedimiento normal, sino al primer proveedor que se obtenga, que nos provea el servicio que nosotros estamos requiriendo o los bienes que estamos requiriendo, se haga la adquisición, ¿no? Y las compras por convenio marco, que es una modalidad en el cual ya está las bases determinadas para hacer una contratación y los bienes ya están homologados, ¿no? Son contrataciones, de repente se puede decir un poco que tienen el costo elevado, pero están homologados, ¿no? Yo quiero una computadora y la computadora ya está definida. Yo quiero frazadas y las frazadas ya están definidas. ¿Cómo van a ser las frazadas para, en un tipo de bien de ayuda humanitaria? Yo quiero carpas, las carpas ya están definidas. ¿Cómo va a ser una carpa para la atención de una situación de emergencia? Entonces son homologaciones, no, tú ya no tienes que estar dando las características de la carpa, simplemente dices, quiero carpa por convenio marco, ahí ya están las características dadas. Son bienes homologados, carpas, calaminas, tripley, entre los bienes, entre el catálogo de bienes de ayuda humanitaria que se encuentren bajo, bajo este sistema, ¿no? De convenio marco. Entonces son las modalidades para hacer, una vez que yo ya tenga la disponibilidad presupuestal, paso a realizar este tipo de contrataciones. Ahora, nos dice que debe haber una coordinación también interinstitucional, ¿no? Sucede una emergencia, ya sucedió la emergencia. Ahora, los gobiernos, la pregunta es, ¿no? ¿Los gobiernos regionales pueden ayudar a otras entidades financiando actividades con el uso de recursos propios? O sea, ¿qué quiere decir, no? Que ya yo soy gobierno regional, ¿puedo ayudar al distrito o a la provincia que esté dentro de mi jurisdicción haciéndole una transferencia de presupuesto? O sea, es decir, yo soy la región A, ¿puedo transferir presupuesto al distrito C para que pueda atender una emergencia? ¿Qué cosas nos dicen, no? Yo como región puedo hacer la transferencia de presupuesto. Dice, los sectores del gobierno nacional y los gobiernos regionales pueden financiar actividades consideradas de emergencia en cualquier nivel de gobierno, asignando recursos al PPR 28. Pero, no está permitido transferir recursos a otras entidades, pero sí financiar dichas entidades a cualquier nivel, ¿no? Local, regional o nacional. O sea, si sucedió una emergencia, el gobierno regional no puede hacer una transferencia de presupuesto a la provincia para poder atender un muro, no sé, un muro de contención, una descolmatación de cauce. El gobierno regional y otras instituciones, por ejemplo, no sé, vivienda puede ser, o agricultura, ¿no? Y no pueden transferir presupuesto, pero sí pueden intervenir en una colaboración mutua. O sea, ya sabes que el gobierno regional hace un tramo, el distrito hace otro tramo, el ministerio hace otro tramo. O del plan de trabajo que se plasme, no sé, el gobierno regional pone la maquinaria, el Ministerio de Vivienda de repente pone combustible, o el gobierno local pone la mano de obra. Entonces complementamos toda la ejecución de ese plan de trabajo o esa actividad que se tiene planificada para poder atender esa emergencia. Pero no puedo como entidad hacer la transferencia del recurso financiero para realizar esa actividad. O sea, si el distrito me dice, no, yo quiero hacer la descolmatación de cauce, pero no tengo presupuesto, municipalidad provincial, transfiéreme presupuesto, no, eso no se puede hacer. Solo se puede hacer los trabajos mutuos. Está prohibido realizar la transferencia de recursos. Bueno, estas son las modalidades, ¿no? Que tenemos las compras menores a 8 UITs, las compras por convenio marco y las contrataciones directas. Pero si vamos definiendo un poco más, las contrataciones directas, ¿no? En una situación de emergencia. La contratación directa es la posibilidad de contratar un determinado proveedor de manera directa en cualquiera de los supuestos establecidos en la ley de contrataciones, ¿no? En el caso de situación de emergencia derivada por acontecimientos catastróficos, y ahora último que se ha inmerso también en la ley de contrataciones, es por una declaración sanitaria, declarada por el ente rector
del sistema de salud. Pero acá hay un concepto que vamos desarrollando, ¿no? Normalmente en la ley de presupuesto, ahí nos hablan por declaratoria en estado de emergencia. En la ley de contrataciones nos dice un concepto que es la situación de emergencia. Entonces, ¿qué cosa es una declaratoria de emergencia y qué cosa es un momento de situación de emergencia? Son algunos, bueno, no son ajenos, pero en ambos sistemas, o sea, en el sistema de contrataciones y en el mismo sistema de la gestión de riesgos, en la gestión de riesgos no te habla de situación de emergencia, te habla de declaratoria de emergencia. Ahora, la situación de emergencia es ya impacto, ¿no? Ya impacto, aún no tienes la declaratoria de emergencia ni que haya sido emitida, pero ya sucedió el impacto. Entonces, tú puedes, como gobierno local, tienes la potestad de poder declararte en situación de emergencia, ¿no? A través de un acuerdo, ya tienes un amparo bajo un acto resolutivo, tú puedes, como autónomo, con funciones autónomas, puedes declararte en situación de emergencia. E incluso esto funcionaba hasta antes de que salgan las declaratorias por peligro inminente. Pero antes no había declaratorias por peligro inminente, o eran muy raro hacer una declaratoria por peligro inminente, ¿no? Ahora ya hay todo unos reglamentos, unas indicaciones donde te dice cómo se puede declarar, cuáles son los procedimientos para ser declarado por peligro inminente. Entonces, con una declaratoria ahora con peligro inminente, ya estamos bajo un contexto de poder hacer cualquier procedimiento de modificación presupuestaria para hacer cualquier tipo de procedimiento de compra. Pero antes no, ¿no? Antes cuando no había la declaratoria por peligro inminente, entonces teníamos que basarnos en la situación de emergencia. O sea, ya sucedía la emergencia o estábamos con los estudios que ya sabemos que iba a ocurrir, pero como no ha ocurrido, no hay declaratoria de emergencia, pero podemos colocarnos en el escenario de una situación de emergencia para poder enmarcarnos en las modificaciones presupuestales, en este tipo de compras. Entonces, eso es la situación de emergencia, una situación de emergencia. Por convenio marco, en una situación de emergencia, mira, seguimos hablando de situación de emergencia, la ventaja de utilizar el mencionado convenio marco radica en el aspecto de que no es necesario elaborar bases para la contratación. Lo que sí es necesario que se realice, lo que sí es necesario que realice la entidad es generar un expediente de contratación según la directiva correspondiente. El listado de productos incluidos, el convenio marco de bienes de ayuda humanitaria se puede visualizar en este link. Como le digo, ¿no? Los bienes bajo el convenio marco ya están homogéneos, ¿no? Si quiero una carpa, ya se sabe las características, si quiero calaminas, si quiero material de abrigo o si sea de techo, ya están definidos. Si quiero alimentos, ya todo está homologado, ¿no? Simplemente yo armo el expediente correspondiente a la contratación, ya no tendría que estar haciendo las bases o los términos de referencia, ¿no? Cómo yo quiero, qué características necesito, ya no, porque ya está definido. Simplemente buscar de este catálogo. Pero ¿qué cosas se debe considerar, ¿no? Al momento de hacer una adquisición? Porque se supone que ya, sucede una emergencia, voy a hacer la contratación, voy a hacer la contratación de servicios o voy a adquirir bienes, adquiero bienes, pero ¿cómo voy después a justificar si supuestamente tiene que ser todo rápido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos dice la ley de contrataciones? La contratación directa por situación de emergencia admite la posibilidad de que la entidad regularice todos aquellos aspectos que se detallan en el penúltimo párrafo del literal B del artículo 100 del reglamento de la ley de contrataciones. ¿Cuáles son esos? Las actuaciones preparatorias, el sustento técnico legal, el contrato, entre otros documentos que nos enmarca la ley. Cuando es un procedimiento normal, yo tengo que hacer las actuaciones preparatorias, tengo que preparar
mis bases, mis términos de referencia, armar el contrato, hacer mi estudio de mercado, comparación de precios, la presentación de proveedores, y después paso a los resultados de quién va a ser el proveedor. Entonces, todo esto de aquí tendría que obviarse y ser regularizado. ¿Y cuánto tiempo tengo para regularizarlo? Pues tengo 10 días adicionales para ser regularizado todos estos documentos. Y acá está, ¿no? La regularización de las contrataciones directas, que es lo que se requiere más en la atención de las emergencias, tienen 10 días hábiles luego de efectuada la entrega del bien. Otra es la primera entrega del caso de suministros, ¿no? O del inicio de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de obra que se vaya a requerir cuando estemos realizando la intervención para atender la emergencia. Entonces son 10 días que se tiene para poder regularizar. Muy bien, yo hice la contratación de maquinaria, ya el proveedor ya está en la zona, ahora tengo 10 días para poder realizar la regularización, ¿no? Mientras se está trabajando en la atención de la emergencia, el área de logística y el administrativo de el mismo área de gestión de riesgo tienen que estar ya preparando o regularizando todos los documentos que sean necesarios para poder entrar en un proceso normal, ¿no? Aprobar la contratación directa mediante resolución del titular de la entidad o acuerdo de consejo. Entonces, muchas veces lo que pasa en las municipalidades, principalmente en las municipalidades pequeñas, dicen, ¿no? El acuerdo de consejo. El acuerdo de consejo, los regidores no están de acuerdo, o los regidores, no sé, pues son de oposición y no quieren hacer la contratación de tal proveedor, se oponen. Pero no podemos nosotros basarnos simplemente en el acuerdo de consejo, porque la norma te dice que puede ser también el titular de la entidad, o sea, el alcalde o el gobernador regional, bajo acto resolutivo, pueden ellos aprobar una contratación directa y definir el proveedor, ¿no? Luis Miguel. Sí, sí, es una consulta. Si bien es cierto, en una situación de emergencia, entiendo, se omite una licitación formal o normal o regular, ¿no se corre también el riesgo de una sobrevaluación por hacer una contratación directa entre la entidad Con el con proveedor. cualquier persona natural o jurídica o el proveedor? Sí. Claro, entonces sí, eso también es algo que sí, ¿no? Que sí estamos corriendo el riesgo, pero al momento de la regularización al momento de la regularización, por eso ya 10 días hábiles para regularizar los documentos que sean necesarios, ¿no? ¿Y qué cosa está dentro de los documentos que sean necesarios? Dentro de los documentos necesarios vamos a encontrar lo que es el estudio de mercado. Y en el estudio de mercado, cuando estoy en el proceso de regularización de documentos, tengo que encontrar en el estudio de mercado otras empresas u otros servicios en el histórico que no estén por encima ni por debajo del 20% de variación. Porque si está, por ejemplo, yo necesito, no sé, comprar de repente o alquilar el servicio de maquinaria, ¿no? Y en el mercado local, cuando yo regularice los documentos, para las características que yo estoy solicitando en la etapa de regularización, no voy a tener el bien que yo he contratado no tiene que estar ni por encima ni por debajo de un 20% de variación. Si está por encima o por debajo, entonces ya también es pasible de una auditoría, ¿no? Hacer este tipo de contrataciones. ¿Por qué estás contratando algo caro? Está bien que estés en emergencia, ¿no? Pero pero ahí en el estudio de mercado es donde yo voy a tener que regularizar. Antes, bueno, no había la regularización, ¿no? Entonces eran pasibles a poder hacer sobrevaloración de los bienes que se estén adquiriendo. Pero en este caso hay una regularización. Incluso si entro a convenio marco, el convenio marco ya está establecido, incluso los proveedores que van a atender el producto, los bienes, ¿no? Entonces, y por contratación directa igual, tenemos que actualizar todos los documentos que sean necesarios para, según lo que la norma de contrataciones nos indique.
Entonces, en ese estudio de mercado ya vemos, ¿no?, la evaluación de los productos que estén dentro del rango de variación de precios. Ahí es donde más o menos ya se va hablando. Que normalmente de repente vas a poder tener, ¿no?, un poco de los bienes sobrevaluados, porque estás en emergencia y, bueno, realmente tienes que contratar al postor que lo tengas a la mano o que te cumpla al menos las características para poder atender la emergencia. Entonces eso también es un riesgo, ¿no? A ver, ponte en la situación de que tú eres el alcalde. Tú eres el alcalde y tienes tu funcionario de logística, ¿no? Son dos cosas que tienes que hacer. Ahora, tienes que atender la emergencia sí o sí. ¿A qué proveedor vas a recurrir, no? ¿A qué proveedor vas a recurrir? O sea, el primer proveedor que te cumpla las características, vas a tener que decirle, ya, entras a trabajar, a limpiar, a descolmatar, ¿y cuánto va a ser tu costo? Listo, mi costo va a ser 30,000 soles por la descolmatación de este tramo A. Ya, muy bien. Ahora, ¿cuántos son 30,000 soles? En mi, en mi histórico, cuando yo ya esté haciendo la regularización y mi comparación de costos, ya, bueno, otro dice, no, ya, pues, en el histórico normalmente han cobrado siempre 25,000 por un espacio así. O, o en una comparación otros te comprarían 25, 30, 35. Entonces ahí ya estás dentro de un rango normal, ¿no? No existe alguna sobrevaluación demasiada elevada o demasiado bajo. Ahí estás regulando esta, se puede decir, esta especulación que se pueda dar, ¿no? En que podamos entrar a un tema de sobrevaloración. Por eso eso también tiene que Imagino, estar. Ajá. sí, yo creo que la sobrevaluación a veces más se da en una adquisición de un bien, más que un servicio a veces, ¿no? Y Claro, más que todo igual. por la escasez más que todo, ¿no? Claro, claro, eso también cuando ya estamos en un tema de escasez, los precios sí o sí van a subir, ¿no? Por ejemplo, en los sismos anteriores que han sucedido por Ica, ¿no? Ahí sí ha habido sobrevaloraciones grandes, pero a la actualidad que ya todas las instituciones manejan el SIGA, el Sistema de Información de Gestión Administrativa, ya maneja un historial de precios donde dice, no, el tarro de leche siempre ha costado 3 soles para la institución, donde dice, no, que las frazadas siempre ha costado tanto para la institución. Entonces, ese histórico de precios no puede variar, no puede variar, a excepción que ya no tengas frazadas, pues, o ya no tengas alimentos en tu zona, ¿no? Ahí sí ya por un tema de escasez ya puede hacer una variación, pero el histórico que nos manda ya el área de logística a través de su sistema integrado de gestión administrativa, que es el SIGA, ya te da el histórico de precios. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Contraloría, no? Contraloría, cuando sucede una emergencia, directo va a lo que son las adquisiciones y dice, a ver, muy bien, sucedió la emergencia. A ver, sucedió la emergencia, entra el área de logística. ¿Cuál es tu pedido reservado? El pedido reservado es que el área usuaria solicita al área de logística, solicita el área de logística a través de una orden de servicio, a través de un pedido, ya tiene un código generado. O sea, el presupuesto ya está comprometido. Y cuando ya está comprometido, listo. Ahora pasamos a la regularización, porque el servicio ya se está dando. La regularización se está dando dentro de los 10 días hábiles. El precio está dentro del histórico que tu entidad cumple, o sea, está dentro del histórico. La frazada que hayas comprado, la calamina, está dentro del parámetro del histórico. Eso es lo que audita Contraloría, ¿no? Cuando te hace tus controles concurrentes, tus hitos de control, que siempre hacen esos tipos de controles cuando hay una emergencia. Y dicen, ¿cómo ha sido cómo está el proceso de contratación? ¿Estás dentro del marco que dice la ley de contrataciones? ¿Estás dentro del rango de variación de tus precios? ¿Estás dentro tus precios para que no estén sobrevalorados, ¿no? Entonces, ahí ya es como se controla la variación de precios. Ahora, si está recontra, mi tarro de leche que me costaba 3 soles, lo estás comprando a 10 soles, oye, ¿en qué momento de tu histórico has comprado a 10 soles?
a excepción de que se haya acabado, ¿no? Y tengas que traerlo, pues, si estoy en el norte, tengo que llevarlo de Lima hacia el norte, o ya no tengo en mi zona alrededor alimentos, podría ser, ¿no? Pero tiene que haber una justificación técnica que me sustente el precio. Ah, mira, eso sí, ¿qué pasó con las camas UCI y las plantas de oxígeno? Por ejemplo, cuando sucedió la emergencia sanitaria, incluso hasta las inversiones tuvimos problemas cuando teníamos que hacer las inversiones, porque cuando se hace un proyecto de inversión, se tiene que hacer eh, a, un, a una unidad productora, ¿no? A un establecimiento. ¿Qué cosa vamos a hacer? Y cuando yo quería hacer una planta de oxígeno, quería hacerse una planta de oxígeno, si yo estaba en un distrito tenía que hacer un proyecto y si iba a hacer un proyecto iba a ser muy caro y si iba a hacer una IOR podía hacerlo, pero no estaba enmarcado dentro de la planta de oxígeno, no era un activo de un centro de salud. Entonces se complicaba, ¿no? Se complicaba cómo yo iba a hacer, cómo se iba a hacer, hasta que modificaron, pasado 2 meses, tuvieron que modificar la norma incluso de inversiones, ¿no? Modificaron las inversiones, las camas UCI. En ese caso ya sí hubo pues, un tema de escasez, incluso se puede decir a nivel mundial, ¿no? Ahí sí ya había una se tenía que comprar ya por el postor que me ofrezca, ¿no? Y todos estábamos buscando camas, todos estábamos buscando proveedores de oxígeno. Ahí sí, ¿no? En ese contexto sí. En ese contexto sí, sí se compró al postor que exista, porque ya era un tipo, se puede decir monopolio o oligopolio, ¿no? Donde solo había pocos ofertantes, no había demasiados ofertantes. Y estos ofertantes ya, pues, estos pocos ofertantes colocaban su precio en el mercado. Ahí sí ya existe, ¿no? Entonces, si tuviéramos un tema así de repente de una emergencia natural así desbordante, de repente podríamos entrar a esa situación. Pero mientras sean de repente huaicos, no sean emergencias focalizadas, quiere decir que en el aspecto departamental podemos solventar, ¿no? La atención de esta emergencia. Cambio una pandemia ya era pues, a nivel nacional. E incluso el uso del presupuesto del PPR, ¿no? Ellos estaban diciendo en qué programa presupuestal se va a atender la emergencia. Tuvieron que crear las modificaciones para que se pudiese atender en el PPR 068, la compra de las canastas. La compra de las canastas, en qué programa presupuestal lo íbamos a incorporar para hacer para hacer la distribución del presupuesto? Entonces, ¿cuál es el que se basa? Estamos en emergencia. ¿Y en qué presupuesto se maneja la emergencia? En el 68. Entonces, la compra de las canastas, igual. Entonces, crearon una partida dentro del 068 que era para la adquisición y distribución de las canastas. Dentro de la partida presupuestal 068. En esa partida presupuestal es donde se han adquirido y se han distribuido las canastas. Entonces, de esa manera, ¿no? Y, igual la contratación, perdón, la compra de las canastas también estaba regulada al histórico de compras. Por eso es que las canastas tampoco no han sido sobrevaloradas o no se ha puesto en demasiada sobrevaluación estas compras de estas canastas, ¿no? Porque también están Ingeniero, disculpe, regulados. Sí, sí. solamente puntual más sobre el ejemplo que está colocando de las canastas en el tema de la emergencia. Si bien es cierto, usted está comentando de que de repente no ha habido sobrevaluación, pero sí ha habido un mal manejo y mal uso por bueno, por muchos alcaldes, en este caso distritales, no sé cómo ahora sido en provincia, pero aquí en Lima se ve muy grosera la manipulación de dichos canastas a tal punto de que incluso había productos que estaban vencidos o deteriorados y así los repartieron, ¿no? O sea, y Ah, no sé hasta qué punto la Contraloría interviene, no sé hasta qué punto se da la sanción, porque los alcaldes siguen siendo los mismos, o sea, no se ve que ha habido alguna acción que haya podido intervenir para poder corregir esos eventos, ¿no? claro, ya, eso sí es otra situación también, ¿no? O sea, el proceso de contratación, como no, hago mi pedido, hago la compra, ahora hay una etapa también donde yo tengo como área, como institución, que yo ya estoy aceptando los bienes, tengo que dar una conformidad de estos bienes, ¿no? Entonces, ahí tampoco ya no es un tema de la ley
de presupuesto, no, ¿no? Sino también es un tema de cómo yo doy la conformidad. Se supone que si yo estoy pidiendo un bien de alimentario, este no debe estar vencido, pues, ¿no? Y si está vencido, estoy atentando contra la salud. Y Contraloría debería intervenir ahí, ¿no? Hasta ni mismo Contraloría, sí, porque cada municipalidad, en caso de Lima, la mayoría tiene su órgano de control interno, o sea, que también tienen las mismas funciones para poder hacer los procesos de control simultáneo, que ahora están enmarcados para las emergencias del control concurrente, para hacer evaluaciones de hitos de control, ¿y por qué los bienes por qué los bienes están vencidos? Para que te den las explicaciones y para que esto sea una etapa, si se puede ser correctivo, de repente tiene que pasar a otra instancia, que es el Ministerio Público, ¿no? Porque ahí estás en otra situación. ¿Quién ha dado el visto bueno de estos bienes, no? ¿Quién ha dicho que los bienes de aquí son los que están en óptimas condiciones para ser distribuidos? Estamos hablando de alimentos, alimentos para las familias. Entonces, ahí, esa etapa de dar la conformidad de estos bienes, ahí entra también a tallar, ¿no? El mismo área usuaria, cómo da la conformidad, ¿no? Para poder distribuir estos bienes. Porque incluso yo sé ver en otros departamentos donde la Contraloría incluso ponía observaciones cuando el Guayco había entrado por las avenidas, eh, por las calles, principales calles afectando. Entonces, ¿qué hacía la Municipalidad Provincial del Gobierno Regional? ¿No? Ingresaba con las máquinas a limpiar todas las calles. Entonces la Contraloría decía, ¿no? ¿Sabes qué? Las familias del costado, que están relativamente no afectadas, con la limpieza que estás realizando, estás haciendo polvo y estás afectando a esas familias. ¿Cuál es la medida correctiva que tienes que utilizar para no afectar a las familias que están a tu costado? No sé, yo tendré que hacer la limpieza humedeciendo la tierra, tendré que hacer la limpieza en horas donde no exista demasiado viento. ¿Cuáles son las medidas correctivas que tengo que adoptar, ¿no? Para no perjudicar, para no generar externalidades negativas a la comunidad que está alrededor, ¿no? Entonces, a esas son las funciones que se deberían tomar por órgano de control interno o por la misma Contraloría en distintos puntos, ¿no? Y estos alimentos que estén vencidos, oye, eso también o sea, es evidente, ¿no? Si un producto está vencido, ¿cómo me vas a entregar un producto vencido, ¿no? Incluso, incluso creo que para la distribución de alimentos tenías que colocar la etiqueta donde decía, no, prohibido su venta, ¿no? Entonces, todas esas cositas se tienen que tener claras, se tienen que tener claras, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Si yo soy el área usuaria de estos alimentos, porque no es la municipalidad en sí, sino dentro de la municipalidad, hay un área usuaria que solicita los alimentos. Y esta área usuaria que solicita los alimentos debe dar la conformidad de estos alimentos, porque el alcalde no recibe y lo distribuye. Entra a un área que ha solicitado, entra a un área que ha solicitado y este área que ha solicitado entra a distribuir los bienes, los alimentos. Entonces, ¿cómo has dado la conformidad? ¿Cómo el almacén, que tu almacén de tu municipalidad, de tu gobierno regional, cómo el almacén ha recibido bienes vencidos? También hay una desvinculación, ¿no? De responsabilidades, individualización de responsabilidades. ¿Cómo han recibido bienes vencidos por el almacén, el área usuaria? ¿Cómo han recibido esos bienes? Se supone que cuando llega al almacén revisa los bienes, ¿no? A ver, estos bienes están bien o no están bien. Si no están bien, yo no los recibo. Entonces, esto no llega y no sale de la tienda y directo a distribuir. Entonces, ahí eso es lo que eso ya es un procedimiento netamente administrativo, logístico de la propia institución. Entonces, bueno, ese es el contexto, ¿no? De cómo manejar la logística dentro de una institución. Y bueno, ¿no? Dentro de las regularizaciones también está lo que es la inclusión en el plan anual de contrataciones y los requisitos que se requieran, ¿no? Como mencionábamos, el plan anual de contrataciones se formula en el inicio del año, pero si hay una emergencia se tiene que hacer una modificación, ¿no? Si tenía que adquirir más cosas, lo tengo que plasmar en mi plan anual de contrataciones. Eso lo hace el área de logística.
registrar y publicar en el sistema electrónico de contrataciones del Estado, en el SEACE. Eso también ya lo hace logística, ¿no? Eso también lo hace. Y ahora también hay otra situación, ¿no? Ya tengo una logística, y no, perdón, ya he hecho una contratación directa, pero también puedo hacer uso de la caja chica. La caja chica tampoco ya no está enmarcado en el sistema de contrataciones, sino el uso de caja chica está enmarcado en el sistema de tesorería. Está enmarcado en el sistema de tesorería. Entonces, es posible utilizar gastos en efectivo a través de la modalidad de caja chica o encargos, ¿no? A personal de la institución sujeta a los siguientes casos. La caja chica siempre se enmarca en el uso de una directiva interna que la municipalidad o el gobierno, la institución en sí, pueda realizar una directiva interna, ¿no? De uso de fondos de caja chica o por encargos, a través del director regional de administración, quien a sus veces señale el monto total de la caja chica y a quién se va a destinar. Sustentar la contratación mediante informes técnicos legales, el monto máximo que no debe exceder al 20% de una UIT vigente, salvo cuando se trate de viáticos excepcionales y pagos de servicios básicos, o casos que por razones justificables requieran ser atendidos con montos mayores hasta un 90% de una UIT, ¿no? Y no está permitida la entrega provisional de recursos con cargo a la citada caja, excepto cuando se autorice. ¿Qué quiere decir? Que en primera instancia yo tengo que tener como, por ejemplo, no sé, el área de administración o a través del titular dice, no, ya, otórgase, a través del área de administración, otórguese al área de gestión de riesgo, la caja chica, otórguese un fondo de caja chica a, no sé, a obras, otórguese un fondo de caja chica a desarrollo social, listo, para que hagan uso y para que hagan la atención de la emergencia. Entonces, esos parámetros de la caja chica deben estar, ¿no?, enmarcadas en el marco de usar hasta un 20%, destinar hasta un 90%. Y tienen que tener una aprobación por acto resolutivo de administración para que puedan ustedes hacer el desembolso de este dinero y hacer el pago, ¿no?, en efectivo. Ahora, lo que el último punto dice, no, yo no puedo decir, oye, ¿sabes qué? Véndeme plástico y te voy a devolver el pago con la caja chica, ¿no? Eso no puedo hacer. Sino ya tengo que tener aprobada la resolución de caja chica y recién hacer las adquisiciones, ¿no? Y véndeme, no sé, estoy haciendo una faena, ¿no? Estoy haciendo una faena y de repente a los trabajadores de mi cuadrilla no tienen, no han desayunado, ¿no? Ya compro desayuno para los que están trabajando, ya, listo, les compro su desayuno. Eso, con la compra de desayuno, yo no voy a hacer una contratación directa, ¿no? Yo no voy a hacer un proceso de compra menores a 8 UITs, sino de repente a un proveedor de servicio que esté a instante, yo plan, le compro y hago pues y les entrego a los demás, ¿no? A las personas que están en la cuadrilla trabajando. O de repente hay algún material que está faltando y es poco, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, se rompió un pico, ¿no? Necesitamos esto, o una carretilla está malograda y necesitamos más. Entonces hacemos la compra de caja chica. Son cosas, o sea, excepcionales que vamos a requerir en el momento, ¿no? Eso es el uso de la caja chica, que también se puede solicitar, ¿no? Es lo que normalmente, no sé si todos los gobiernos locales, pero algunos gobiernos locales sí lo realizan, ¿no? Ya, incluso mensualmente reciben una caja chica porque no se sabe si cualquier momento puede pasar una emergencia o durante todo el año siempre existe las actividades de emergencia, ¿no? De descolmatación, siempre hay actividades de emergencia que se realizan. Entonces, a eso también está enmarcado la caja chica. ¿Pueden solicitarlo? Sí, pueden solicitarlo. ¿Es justificable? Sí es justificable tener una caja chica para las atenciones de emergencia. Ahora, corresponde rendir los recursos a la entidad que ejecutó el gasto respectivo según la normatividad vigente, ¿no? Elaborar el informe, ahí se debe elaborar el informe a Contraloría General de la República con los gastos de rendición de cuentas efectuados en el marco de la emergencia. Ahora, solo es a la Contraloría porque también el proyecto de ley del presupuesto dice que se debe pasar a la emergencia, tienes 15 días para presentar tu rendición, ¿no? De las actividades que has realizado y las modificaciones presupuestarias que tú has realizado
para atender la emergencia. Entonces, todo lo que hayas realizado tiene que ser informado. Listo. Eso es en cuanto al tema de contrataciones, ¿no? Para pasar un poco al sistema ya de inversiones. Entonces, toda esa es la cadena, ¿no? Muy bien, hago mi planificación. Una vez que tengo ya hecho mi planificación, tengo el presupuesto. Si sucede una emergencia o estoy en una declaratoria por peligro inminente o ya por peligro por impacto, entonces tendré que ya poder hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para atender algunas actividades, proyectos que tenga para mitigar o reducir el riesgo o para atender mismo el riesgo, ¿no? O el peligro que ya se haya suscitado. Y para eso tengo los procesos de contratación, ¿no? Compras menores a 8 UITs, por el convenio marco o el mismo contrataciones directas. Todas estas actividades para poder hacer la contratación ya bajo un marco de situación de emergencia. Una vez que haya hecho las contrataciones por situación de emergencia y esté en una emergencia como entidad, también tengo el uso de fondo de caja chica, que también es otro sistema que me ayuda a poder trabajar y atender una emergencia correctamente. No siempre me va a salvar de algo que tenga que realizar. Ahora, todo esto, claro que es con presupuesto interno de la misma institución, ¿no? No hay ingresos mayores, a excepción de que generes una intervención a través de fondos, de repente puedes tener una inyección de presupuesto, no un incremento de presupuesto. Y durante todo este proceso de contrataciones está todo el proceso también de la regularización de los documentos y todo el proceso de gestión administrativa, ¿no? Hacer tu pedido, una vez que tienes el pedido, tienes tu código, tienes que generar la orden de servicio, generas la orden de servicio, tienes que tener, y para generar la orden de servicio tienes que tener todos los documentos ya armados, ¿no? Todo tu expediente de contrataciones armada. Previamente ya tienes que tener todos los documentos que sean necesarios para tu orden de servicio. Y para la contratación directa tiene que haber una resolución, un acto resolutivo que diga quién va a ser el proveedor y quién va a estar avalando la contratación. O es el consejo municipal o puede ser el titular de la entidad. Y cuando se provea este servicio o se haga la adquisición de esos bienes, hay un área usuaria. Este área usuaria es quien da la conformidad de la prestación del servicio o de la adquisición de estos bienes. Entonces, son ellos los que verifican la calidad y el cumplimiento de los requisitos de su servicio o de la adquisición del bien. Ya ahí también entra un tema de quién evalúa la calidad, ¿no? Del servicio, ¿no? ¿Quién evalúa el cumplimiento de estos requisitos? ¿Quién evalúa el cumplimiento de estos requisitos para atender esta emergencia? Porque si no, ¿cómo lo voy a pagar? Si yo le he contratado para que me haga un tramo de 1000 metros y bueno, y solo me ha realizado 100 metros, ¿no? ¿Cómo yo le voy a pagar? O si yo le he pedido, no sé, 100, le he pedido 500 botas y solo me está entregando 300, ¿yo cómo le voy a pagar por el completo, no? ¿Quién me va a dar? O como dice, ¿no? O como dice por ahí Luis, me llegan los productos vencidos, ¿yo cómo le voy a pagar por los productos vencidos? No, me estás dando productos vencidos porque el proveedor es quien me está dando productos vencidos. Yo no te voy a aceptar, yo no te voy a pagar. Por más que estemos en emergencias, peor estoy atentando, ¿no? Contra la vida y salud de las personas. Entonces, ahí viene un tema de dar la conformidad de estos productos. Y el presupuesto igual, ¿no? Cuando yo voy a utilizar ese presupuesto, pasa igual por sus fases, la etapa de compromiso, la etapa de devengado, la etapa de girado y la etapa de pagado, ¿no? El dinero se compromete, una vez que está comprometido, o sea, ya está separado para alguna adquisición, una vez que le doy la orden de servicio y el área usuaria ya ha dicho, estoy satisfecho con lo que ha prestado el servicio o con los bienes que estoy recibiendo, estoy conforme. Si el área usuaria dice estoy conforme, entonces el área de abastecimiento le dice, no, ¿sabes qué? Contabilidad, ya, suelta el dinero a tesorería para que tesorería le haga el depósito al proveedor.
Entonces contabilidad suelta el dinero, le pasa a tesorería y tesorería hace la entrega del dinero al proveedor en su cuenta, ¿no? Porque ya hay alguien que dijo que sí está bien. Alguien dijo ya, ¿no? Algún área de usuario dijo, sí está bien, estoy conforme con los bienes recibidos o con los servicios prestados. Estoy conforme. Entonces se le hace el pago al proveedor. Entonces no es que simplemente se le paga porque sí, no, hay alguien que dice que está bien. Y ese es durante todo el proceso de contratación. Auditorías que pueden realizar, la Contraloría hace sus controles concurrentes, hace sus hitos de control, que estos son durante el proceso de la atención de la emergencia para poder hacer las recomendaciones necesarias y aplicar medidas correctivas, ¿no? Para que todo el proceso de atención de la emergencia se lleve de la mejor manera. Y una vez que ya más o menos tenemos el marco general de todo el sistema de presupuestos, tenemos el sistema de planeación, contrataciones, tesorería, entramos a otro sistema, ¿no? Que es el sistema de inversiones. El sistema de inversiones, el Sistema Nacional el INVIERTE-P, conocido actualmente, ¿no? Que es el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, también enmarca, ¿no? Desde que yo estoy formulando un proyecto, me dice, ¿no? ¿Cómo ya tienes que aplicar la gestión de riesgos? ¿Y cómo vas a aplicar cuando ya estés en una etapa de emergencia? Cuando recién estés formulando un proyecto, entonces aquí, en este punto, ya hemos visto el funcionamiento del área de planificación, presupuesto, abastecimiento, administración, ¿no? Responsabilidades del alcalde, y acá entramos a detallar las funciones también de unidad formuladora de la municipalidad. Entonces, dentro de los componentes de la política de gestión de riesgo hay un componente de gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva, ¿no? Esta etapa también deben estar involucrados dentro de la formulación de proyectos para que los proyectos que se formulen, para que los proyectos que se ejecuten por una institución también estén enmarcados en un sistema de gestión de riesgos, ¿no? Una institución educativa, un canal de riego, carretera, lo que sea, tiene que estar enmarcado en una situación de gestión de riesgo, ¿no? En una situación prospectiva, ¿no? Riesgo de desastres como criterios para la selección de la localización y tecnología. En una gestión correctiva, incorporación de medidas para reducir la exposición y fragilidad. Y en una gestión reactiva para mejora de la capacidad de la gestión de la unidad productora para incrementar la resiliencia. Pero Roger, ¿qué cosa es una unidad productora? No hemos hablado de unidades productoras. En el INVIERTE-P se habla bastante de lo que son unidades productoras. La unidad productora es el conjunto o la articulación de activos estratégicos que tienen la finalidad de proveer un bien o un servicio. El servicio educativo. El servicio educativo, la institución educativa que brinda un servicio educativo es una unidad productora, que está compuesto por varios activos estratégicos, que son los servicios de aulas, cocinas, patio, parques, muros, entre otras áreas que conforman parte de una unidad productora que es la institución educativa y su servicio educativo. El servicio de transitabilidad, la creación de una carretera, igual, ¿no? Que tiene sus pavimentos, tiene sus cunetas, tiene sus badenes, señalizaciones. Todos son activos estratégicos que forman parte de una unidad productora que es la, la carretera, que su finalidad, su servicio, es el servicio de transitabilidad, urbana, interurbana, lo que fuere. Entonces, eso es la conceptualización de una unidad productora. Por eso nos habla bastante de unidad productora, ¿no? En una gestión prospectiva, la gestión de riesgo nos ayuda a identificar si donde yo voy a hacer mi proyecto de inversión cumple los criterios de localización. O sea, me es factible construir un colegio en una ladera de un cerro. Eso me evalúa, ¿no? En una situación prospectiva, haciendo un análisis prospectivo. En una gestión correctiva, ya tengo yo mi unidad productora existente,
¿Cuáles son las medidas para reducir la exposición y fragilidad de mi institución? Si mi institución educativa está ya actualmente por años, ha estado en este sitio de la ladera, ¿qué actividades yo tendré que realizar para reducir el riesgo y reducir la exposición y fragilidad de mi unidad productora existente? Y una reactiva, cuando ya ha sido impactado, entonces, ¿cómo voy a mejorar la gestión de la unidad productora para incrementar la resiliencia? Entonces, son situaciones que también deben estar involucradas en los proyectos de inversión. Bueno, algunos conceptos, ¿no? Para tener más o menos qué cosa es un proyecto de inversión, porque ahora bastante se habla incluso en las situaciones de emergencias de IOR, ¿no? Oye, hay que hacer una IOR, estamos en situación de emergencia, hay que hacer IOR de emergencias, hay que hacer IOR para la rehabilitación, hay que hacer IOR para atender una emergencia que se está dando, ¿no? ¿Y qué cosa es una IOR? ¿Qué cosa es un proyecto de inversión? ¿Qué cosa es una actividad? ¿Cuáles son las tipologías que en una IOR cuál voy a tratar, ¿no? Entonces, eso también son conceptos que debemos tener y manejarlos, que debemos tener. Debemos conocer. Los proyectos de inversión son intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, natural, institucional o intelectual, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios. Esto lo dice la ley de inversión pública, ¿no? La ley de Invierte P. Esto se define como un proyecto de inversión. Creación, cuando vamos a intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas donde no existe capacidades para proveerlo. No existe una unidad productora. Ya sabemos qué es unidad productora. Mejoramiento son intervenciones cuando ya existe una unidad productora y están orientadas a cumplir el servicio y o estándares de calidad de los factores de producción establecidos. Ya existe y cómo lo voy a mejorar. Ampliación son intervenciones orientadas a incrementar la capacidad. Si yo necesito incrementar la capacidad de repente con instalaciones que requieren algunas instalaciones que incrementen la cobertura del bien con un nivel un poco elevado de costo, ¿no? No, de repente no voy a hacer una ampliación en un solo año, sino de repente será en 2 años. Entonces, se pasan a ser proyectos de inversión. Recuperación, intervenciones orientadas a la recuperación de la capacidad de prestación del bien o el servicio en una unidad productora cuyos factores de producción han colapsado, ¿no? Estos pueden haber sido colapsados, dañados o destruidos. Entonces son sus tipologías de un proyecto de inversión, son la naturaleza de que puede ser realizado un proyecto de inversión. Ahora, dentro de los proyectos de inversión, bueno, es una situación, ¿no? Una situación dentro de los proyectos de inversión, existen inversiones que son, algunos ya estandarizados, como el sector educación, que ahí tiene su propia metodología para hacer inversiones de mejoramiento, ampliación y recuperación. El sector vivienda igual tiene su propia metodología para hacer proyectos de inversión de saneamiento, transportes igual para hacer las carreteras, salud de igual tiene su estandarización, ¿no? Para hacer los proyectos de creación, agricultura igual para sus proyectos de riego, defensa del interior, entre otros sectores que van estandarizando sus proyectos, ¿no? El sector dice, hoy, ¿sabes qué? Mira, yo he visto que todos los colegios en todo lugar, en la costa, sierra y selva, tienen características similares, ¿no? Así que nosotros vamos a estandarizarlo. Todo proyecto de inversión de un centro educativo va a ser de esta manera y lo estandarizan. Y así han estandarizado varias tipologías de proyecto por cada sector. Esos son los proyectos de inversión estándar, ¿no? Se caracterizan por tener un diseño homogéneo en el proceso de producción de un servicio. Ahora, pero hay otra definición, ¿no? De proyectos de inversión. Los que no constituyen proyectos de inversión. ¿Y cuáles son los que no constituyen proyectos de inversión? Los que no constituyen proyectos de inversión son las IOR. ¿Y qué cosas son las IOR? Son las inversiones
de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Ahí está, ¿no? Y de inversiones, IOR, con doble R. Ahí está, IOR. Inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Estas inversiones son inversiones que se dan a corto plazo, ¿no? En un año, no pueden exceder de un año. Por eso son normalmente utilizadas para la atención de emergencias, porque son intervenciones puntuales a activos estratégicos, ¿no? A la rehabilitación o reposición o alguna ampliación marginal que se pueda necesitar en la atención de una emergencia. Son intervenciones puntuales. Una intervención de optimización son intervenciones temporales correspondientes al resultado de la optimización de la oferta, ¿no? Entendiéndose por ella como infraestructura, equipos u otros factores que definen la capacidad de producción existente en un servicio priorizado. Eso es una inversión de optimización. Ampliación marginal, intervenciones temporales que incrementan el activo no financiero de una entidad pública, que no modifica sustancialmente su capacidad de producción de servicios o que de hacerlo no supere el 20% de dicha capacidad. La reposición, bueno, son intervenciones temporales también destinadas al reemplazo de activos existentes que formen parte de una unidad productora. La rehabilitación, intervenciones temporales que tienen la finalidad de reparar o renovar total o parcialmente las instalaciones componente de sistemas, equipamiento y o elemento constructivo para volverlos a un estado de estimación original. Optimización, si nos vamos a un ejemplo, yo tengo una institución educativa, ¿no? Y quiero optimizar el servicio de la calidad educativa. Y dentro de mi institución, de repente, mi losa deportiva, que es para los niños, no tiene una malla Rachel, ¿no? Que les provee sombra. Y el sol les afecta, ¿no? A la salud de los niños. Entonces, para optimizar el servicio sin afectar el servicio, que es la educación, sin afectar la cantidad de alumnos que voy a recibir, nada de eso. Entonces, colocar una malla Rachel se me hace una inversión de optimización. Ampliación marginal, ejemplos claros, como si yo tengo una carretera de 10 kilómetros, o bueno, tengo un colegio con 10 aulas, y por el servicio de la que yo brindo y la demanda que se ha incrementado, tengo con la necesidad de construir 2 aulas más. Entonces, puedo hacer una inversión de ampliación marginal, que no supera hasta el 20%, me dicen, ¿no? Porque tengo 10 aulas y no voy a superar 2 aulas más, que es el 20%. Entonces, esos son ejemplos básicos, ¿no? Para poder comprender una optimización, una ampliación marginal. Reposición, hablemos de que ya la vida útil de repente de mi vehículo ya pasó su vida útil, o tengo equipamiento informático, computadoras que pasaron su vida útil. Entonces yo puedo reponerlos por nuevos bienes acordes a la tecnología también. Pero pueden ser repuestos bajo una IOR de reposición. También puede ser. Claro que hay un proceso también que debe cumplir, ¿no? No es simplemente, ya yo quiero reponerlos y los compro y los boto lo demás, sino que debe pasar un proceso también para hacer esta reposición. Y la rehabilitación, propiamente, ¿no? Que de repente ha sucedido algún fenómeno natural que ha dañado, ha habido, por ejemplo, precipitaciones constantes y ha habido filtraciones en las aulas, y estas partes de estas aulas necesitan ser repuestas, necesitan ser atendidas, necesitan ser rehabilitadas. Entonces entramos a una rehabilitación, intervenciones temporales para reparar parcial o totalmente las instalaciones que han sido, para volver a su servicio normal, ¿no? Vamos a rehabilitar. Son inversiones entonces temporales, ¿no? Lo que son las IOR. Y el proceso, ¿no? De identificar una IOR. Entonces, esto es un poquito lo que más o menos se debe trabajar con lo que es unidad formuladora, ¿no?
Entonces, el proceso de identificación y registro de una IOR. Sucede un desastre, tengo que seguir un flujo para yo poder identificar, ¿no? ¿Y cómo va a trabajar unidad formuladora para identificar esta IOR? Inicia el proceso y la pregunta que nos hacemos, o que se debe hacer la parte técnica, ¿no? ¿La inversión constituye un proyecto, teniendo la definición de proyecto, o no constituye un proyecto, ¿no? Si la respuesta nos da sí, aplicamos el proceso. Si no constituye un proyecto de inversión, entonces es una IOR. Es una IOR. Entonces, ¿la inversión es una IOR? Sí. Si no, otra inversión fuera del INVIERTE-P podría ser una actividad. Y si es considerada una IOR, entrará entre la etapa de rehabilitación o reposición. O la inversión de ampliación marginal o rehabilitación. Según cómo se defina, pasemos a hacer un registro en los formatos abreviados, que también están dentro de la página web del Ministerio de Economía, para utilizar un formato 7C, que es específico para inversiones de ampliación marginal o rehabilitación, o un 7E, que son formatos rápidos para poder hacer inversiones de rehabilitación y reposición. Estos de aquí culminan con un formato de cierre. Culminan con un formato de cierre, ¿no? Un formato 9, que es el formato de cierre. Estos de aquí tampoco se registran en la programación multianual de inversión. No requieren un formato de seguimiento. Sí, te escucho. Una consulta. Mire, justamente, últimamente ha habido eh, movimientos aquí en Piura, réplicas después del sismo, y justamente hay unos taludes que están debilitados, ¿no? Que están poco a poco cayendo más, todo, ¿no? Entonces, ¿podría trabajar de esta manera con una IOR o no sé, cómo le podría dar una forma para poderlo trabajar porque si bien es cierto, ¿no? Con los últimos movimientos, pues hay gente que está presionando bien la mensualidad, incluso hay viviendas debajo de esos taludes, ¿no? Que están ahí al borde, ¿cómo se llama? La falda de estos cerros, pues, ¿no? Y es constante peligro inminente, ¿no? Si bien es Claro, cierto, no se cayó totalmente, pero está a punto de, en cualquier momento, colapsar. claro. Esto sí, lo que me dices es claro, ¿no? Lo que me dices, claro, mira, yo tengo una población y tengo que proteger a esa población. Ahí yo sí puedo hacer una inversión, ¿no? Sí puedo hacer un tipo de inversión, la creación de un muro de contención. Incluso como ahí no voy a proteger específicamente algo, porque, bueno, son viviendas que van a estar ahí. Entonces yo puedo hacer ahí ya un tipo de inversión, porque ahí no sería ampliación marginal, no sería rehabilitación, porque ahí nunca ha existido, ¿no? Excepto que quiera proteger algo, no sé, de repente esté una institución educativa, ¿no? Podría ser un tema de ampliación de la institución educativa. Pero si son viviendas, podría entrar, depende de la longitud, no sé cuál será la longitud que me esté mencionando, pero yo puedo hacer un No, proyecto. Ajá. mire, son viviendas, pero aproximadamente son como más de 100 viviendas a 200 viviendas que están ahí puestas ¿cómo se llama? Al cerro, ¿no? Ajá. Y el tema es que o sea, prácticamente son tipo andenes, ¿no? O sea, viviendas de una altura, Ujú. y ahí a la siguiente calle hay otro tipo de viviendas, o sea, ese cerro está más o menos con una altura de 30, 40 metros de altura y en cualquier momento puede hasta, ¿cómo se llama? Arrasar con todo eso, pues, ¿no? Y ese es el problema. Justamente yo coordiné con el gobierno regional para que haga bueno, en este caso una inspección, pero llegaron, hicieron la inspección, tomaron algunos datos y que lo iban a mandar al GEMEC, pero bueno, Ah, ya. hasta ahorita Claro, tenemos una claro. respuesta, ¿no? Pero ahorita ya tomaremos cartas en el asunto, pues no, por nuestra parte y veremos cuál sería lo más factible, pues no, si podríamos sacarlo mediante una ficha, no sé, no sé, cuál será la idea, pues no, le Ajá. pregunto, pues no, cuál sería mejor la recomendación del caso. Claro, entonces ahí sí, ahí vamos a evaluarte en varios factores, ¿no?
porque supuestamente esa población está en una zona donde, bueno, a consecuencia del temblor, del movimiento sísmico, ahora están como que hay así de deslizamientos. Ahora, hay que evaluar esa situación también si a través de una evaluación de riesgos o a una evaluación de peligro del IGEMET, que diga si esa zona realmente corresponde, puede, bajo recomendación de un estudio especializado de evaluación de riesgos, pueda ser mitigable o no puede ser. De repente es una situación de muy alto riesgo no mitigable. Entonces vas a tener que pasar un proceso de reasentamiento. O de repente son condiciones de actividad, con actividades de mitigación se puede resolver, ¿no? Esa recomendación te ayudaría para ti tomar una decisión. Si son mitigables, si es mitigable la recomendación, entonces intervienes con proyecto de inversión. Un proyecto de inversión de crear un muro de contención o no sé, o un muro con mallas, la situación que disminuya. Ahora, actualmente eso es lo que tendrías que también ya que evaluar, ¿no? Hacer una evaluación de riesgos para que determine esa situación. Además que mientras tanto sí podrías hacer alguna actividad, eh, una actividad de, no sé, creo que le colocan ahí unas mallas, creo que lo colocan unas mallas en cono, creo que lo colocan unas mallas para que pueda resistir mientras tanto, ¿no? Mientras se haga la evaluación de riesgo. Porque es una zona que hay que evaluarla realmente si es o no es mitigable, ¿no? ¿Cómo me dice? Y Espérate. justamente Ajá. se ha coordinado ese tema de las mallas, pero ahorita las primeras acciones que se tomaron fue colocar este saco de arena alrededor para como que amortigüe, pero no es una solución óptima, ¿no? No es una Pero solución. claro, como me dicen las mallas geosmáticas, creo que se llaman. Entonces, eh, no sé, o sea, yo quisiera saber qué tipo de actividad, cómo lo podría sacar, porque me recomiendan tal vez por una simple ficha, no sé, ¿cómo se llama? Lo del área justamente de la UF, o si no, una formuladora, ¿no? Todo de obras, me dicen. Puedes sacarlo por una ficha, no sé qué tal cierto será eso, pues, ¿no? Ujú, claro, o sea, la ficha de inversión, claro que se puede hacer, ¿no? Tú vas a crear un muro de contención, creas un muro, la alternativa que sea más factible a través de un proyecto de inversión, ¿no? Que son las fichas de inversión. Tú creas esa ficha a través de unidad formuladora y ya estás dando solución. Pero no obstante que sí o sí tiene que estar acompañado de una evaluación de riesgo, porque la evaluación de riesgo te va a determinar si esa zona en la que tú me estás mencionando realmente está en una condición de mitigabilidad o de repente está en una zona de muy alto riesgo no mitigable. Tiene que ir acompañada, pero sí corresponde a realizar una ficha de inversión. O sea, hablamos de ficha de inversión, ¿no? IOR no corresponde sino a una ficha de inversión. Una ficha de inversión, estamos hablando de proyectos de inversión. No existe una unidad productora que tú la vas a crear, que va a ser el muro de contención, que va a ser el soporte para proteger a cuántas familias que están beneficiadas y no más de 100 familias que van a ser beneficiadas en esa zona. De repente incluso vas a construir alguna otra actividad de desviación de flujo cuando exista lluvias, no sé. Entonces, todas esas activos estratégicos que vas a definir ahí puede estar vinculada a una inversión. Sí, es viable hacer una inversión para esa situación, es viable. Pero como te digo, esto tiene que estar acompañado siempre de una evaluación también de riesgo, ¿no? Para poder hacer este tipo de actividades. Pero sí, totalmente viable para hacer una inversión. No entras a... Justamente, Ajá. ¿cómo se llama? Viendo con Cofopri, pues porque Cofopri en este sector, ellos sabiendo que es una zona intangible por los derrumbes, ¿no? Y eso lo indica la 28687, ¿no? La ley de suelos, ¿no? Indica que no se puede titular, sanear, ¿no? Pero bueno, ellos en ese sector han titulado y han saneado, no teniendo justamente un EVAR, ¿no? O sea, no teniendo un estudio de corte de evaluación de riesgo, pero bueno, o sea, que ahí está el problema, ¿no? O sea, si ellos han hecho esto, esa titulación, y nosotros
no sé si podría cogerse de ahí y hacer una ficha, pues, ¿no? Porque eso ya es muy se necesita de urgencia. Claro, por eso me digo, o sea, sí se puede partir de una ficha, ¿no? Sí, o sea, tú haces tu proyecto de inversión, sí, porque no te limita nada a hacer un proyecto de inversión, pero esta ficha que se realice, también paralelamente tienes que dar el inicio de una evaluación de riesgo, ¿no? Lo correcto debería ser que tú hagas una evaluación de riesgo. Primero tengas tu EVAR y tu EVAR te dice las recomendaciones, ¿no? Al finalizar del EVAR, al finalizar tienes las conclusiones y las recomendaciones, donde las concluyes. Si está en una zona de bajo riesgo, riesgo medio, muy alto riesgo o muy alto riesgo no mitigable. Si está en una zona de muy alto riesgo no mitigable, ya ingresas a un tema de resentamiento. Si está en un tema de riesgo medio, que tienen opciones a mitigar el riesgo, entonces pasarás dentro de las recomendaciones, vas a ver que te dirán, tienes que realizar obras estructurales, qué obras estructurales son los más recomendables para esa zona, eh, y ahí ingresarías, bajo esa recomendación, ingresarías a hacer un proyecto de inversión. Pero si aún no tienes esa evaluación de riesgo, pero ya tú ya tienes más o menos cualitativamente, porque las evaluaciones de riesgo son cualitativas, cuantitativas y semi-cuantitativas. Entonces, si tú tienes una situación cualitativa que ya se ha evaluado, por ejemplo, para las declaraciones de peligro inminente, son evaluaciones cualitativas, ¿no? Eh, Tú ya has identificado una evaluación, bajo una evaluación de enfoque cualitativo que corresponde a poder realizar un proyecto de inversión. Bajo ese enfoque podrías intervenir con un proyecto de inversión. No obstante que no tienes que dejar de lado la evaluación de riesgo, que ya es una evaluación cuantitativa que te va a determinar, porque puedes estar protegiendo de repente con una inversión a una zona de muy alto riesgo no mitigable, que vas a tener que llevar esa población a otro lado. Entonces, esas situaciones son las que tú tienes que evaluar. ¿Sí se puede hacer un proyecto de inversión? Sí se puede hacer. ¿Tienes que tener un EVAR? Tienes que tener un EVAR. Pero actualmente las medidas que son así de corto plazo para menguar temporalmente el riesgo que existe, eso es temporal, ¿no? Tiene que estar acompañado de una inversión, sí o sí. Y lo que otras instituciones estén haciendo algún tipo de inversión, algún tipo de intervención, bajo su enfoque como titulación u otros, sea, no sé, Electrosur igual esté haciendo su instalación la empresa prestadora de electricidad esté haciendo su instalación de postes, o la empresa de saneamiento igual esté, ¿no? Haciendo sus tuberías por ahí, están ya dando pues, una habitabilidad urbana, ¿no? Entonces, esa situación también se tiene que evaluar y para poder ya determinar las actividades que vas a realizar en esa zona. Pero corresponden a proyectos de inversión, no corresponden a una IVA. Y eso es lo que evalúas acá, ¿no? Si es un proyecto o una inversión, ¿no? En este caso es un proyecto. Pasas a aplicar fichas de un proyecto de inversión. A través de una ficha haces el proyecto de inversión. Ok, ingeniero. Ujú. Gracias. Entonces, sí, esas son cositas que se tienen que evaluar, ¿no? Y es lo que el de gestión de riesgo tiene que estar presente, ¿no? Ahí con la unidad formuladora. Hagamos una ficha. La unidad formuladora te dice, no, hagamos una ficha y listo. Pero la parte de gestión de riesgo también tiene que estar diciendo, interviniendo, ¿no? Porque ahí entra lo que son los EVAR. Y bueno, unidad formuladora no conoce nada de EVAR. Pero nosotros sabemos, los de gestión de riesgos, sabemos que la evaluación de riesgos es quien nos da las recomendaciones a través de una evaluación cuantitativa. La formulación de un proyecto se da a la evaluación de la demanda de la necesidad de la población. La población necesita esto, le damos a la población lo que necesita. Pero la evaluación de riesgos es a partir de lo que está sucediendo en el entorno, lo que sucede tanto sea su vulnerabilidad, su peligro, como la exposición al peligro, yo voy a determinar recomendaciones, lo más factible que sea. No a partir de la necesidad, sino a partir de lo que realmente se requiere hacer a través de una evaluación. Por eso se llaman evaluaciones de riesgos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en claro desde el punto de gestión de riesgo. ¿Hagamos una inversión? Sí, hagamos una inversión, pero no obstante,
también tiene que darte presupuesto, tiene que asignar presupuesto para poder hacer una evaluación de riesgo. Realiza la evaluación de riesgo, tienes tus resultados, procedes con el proyecto de inversión, totalmente sustentado. Ahí sí no, todo es viable. Si inicias con la inversión, listo, inicias, pero paralelamente tienes que tener tu evaluación de riesgo. Porque ahorita vas a iniciar tu inversión simplemente con una evaluación cualitativa, ¿no? Pero necesitas ya una evaluación de riesgo de esa zona, exactamente. Y los formatos donde lo vas a encontrar en el MEF, ¿no? Esto también ya lo maneja la unidad formuladora, lo maneja estos formatos. Si para conocimiento, eso está en la página web del MEF, ¿no? Colocas MEF en Google, formatos, y directo te va a mandar a estos formatos. El primer link, lo que decíamos, ¿no? El 7E, acá está, IORs para emergencias por peligro inminente. El 7E, registro de inversiones de rehabilitación y reposición de emergencias. Y el 7D, para eso ya fueron creadas para la emergencia nacional por COVID. Entonces son los formatos de IOR. Y lo que no está en IOR lo hacen estas fichas, ¿no? Las fichas de proyectos, ¿no? Que son la 6A para los proyectos de baja complejidad y 6B que son ya de baja hasta mediana complejidad, ¿no? Proyectos grandes. En estos casos corresponden un muro de contención, pues entra pues acá, ¿no? En un proyecto simplificado, una ficha general simplificada. Bueno, eso es en cuanto a los proyectos de inversión, ¿no? Eso en cuanto a los proyectos de inversión, cómo se van manejando los proyectos de inversión y las IOR y cómo vamos a tomar la decisión para ejecutar un proyecto de inversión, o si en una zona necesitamos realizar un proyecto de inversión, realmente necesitamos realizar de repente una IOR, ¿no? Y ahora, si queremos tener asignación del FONDES, no estamos ajenos al sistema de inversión, no somos ajenos, porque el FONDES nos acepta proyectos de inversión, nos acepta IORs para poder ser financiados o nos acepta planes, actividades, ¿no? Actividades. Pero normalmente ingresan a concurso lo que son los proyectos de inversión y las IOR, ¿no? Entonces, eso es lo que ingresa a concurso y a cartera de financiamiento por el FONDES. El Fondo para Intervención ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, que también ahora ya está enmarcado, ¿no? Ya nos dice en el 2022 cuántos millones está destinado para el FONDES. Ya nos dice cuánto dinero está destinado para el bolsón del FONDES. Bueno, en su naturaleza del FONDES está destinado para financiar proyectos de inversión pública, actividades para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Creado mediante ley 3458. Bueno, adicionalmente financia el reforzamiento de servicios públicos esenciales correspondientes a los sectores de salud, educación y saneamiento, ¿no? Enmarcadas en este concepto de mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. ¿Qué cosa es el FONDES, no? El FONDES es una institución. El FONDES es una comisión multisectorial, ¿no? Que se conforma a través de varias instituciones, en el cual está el Ministerio de Economía, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Defensa. Y tienen una secretaría de la Comisión Multisectorial que se encuentra a cargo del INDECI. La Comisión Multisectorial puede invitar a ministros de transportes, a ministerios, ¿no? De transportes, comunicaciones, agricultura, riego, vivienda. Esto es para que den una opinión. Por ejemplo, tú cuando envías tu documento, ya nosotros preparamos nuestro expediente, ¿no? Yo ya tengo mi expediente de rehabilitación de un puente. Tengo ya mi IOR, ¿no? Mi ficha de IOR. Lo voy a presentar para que sea financiado a través del FONDES. Lo presento a la Secretaría Técnica del FONDES y la Secretaría Técnica del FONDES, ¿qué va a hacer? Va a tramitarlo ante la entidad correspondiente para que me evalúe si correctamente está formulado o no está formulado. Y pasa al Ministerio de Economía para disponer y planificar dentro de la cartera de presupuesto que se tenga
para poder ser financiado. Entonces, esa es la manera como funciona, ¿no? Yo presento, ellos lo tramitan ante un sector para que me dé una opinión viable o no, y para su propio financiamiento, ¿no? Sale una resolución en el cual te financia y ya tiene la asignación presupuestaria para ejecutar este proyecto. Bueno, esto fue lo que estaba destinado para lo que era el año 2021, ¿no? Que ya estamos acabando. En agosto que estuve presentando un proyecto por el Fondes, ya me dijeron que solo quedaba como 3 millones, un poco más de 3 millones, y ya no alcanzaban a intervenir en otros proyectos más. Así que los proyectos que quedaban en cartera pasaban ya para el año 2022, ¿no? Todas las fuentes de financiamiento que se habían destinado para lo que era el Fondes. Entonces, tenemos que pasar para un siguiente periodo. Pero cuando eso ya tengo que tener listo también mis fichas, ¿no? Mis fichas de inversiones, mis IORs, tengo que tener todo listo. Y si es una actividad, igual, ¿no? Esto lo encontramos acá en la página del INDECI. La página del INDECI vamos a encontrar formatos de solicitud. Para solicitar solicitud para actividades para la Secretaría Técnica Multisectorial, para actividades de mitigación, capacidad de respuesta, reconstrucciones, y nos pide unos requisitos, ¿no? Los formatos están acá, en la página del INDECI. Esos son los requisitos para poder hacer nuestros requerimientos, ¿no? Y ahora con el Fondes, ¿no? ¿Cuál es la estructura que el Fondes financia? El Fondes financia en actividades de mitigación y capacidad de respuesta. También financia en lo que es peligro inminente, respuesta y rehabilitación, y también financia en actividades de reconstrucción. En lo que es mitigación y capacidad de respuesta, tenemos lo que pueden ser intervenciones de proyectos de inversión. O sea, yo quiero hacer una construcción donde me dices, no, el cerro está que hay deslizamientos, que hay pequeñas caídas de rocas, entonces yo voy a intervenir con un proyecto de inversión. Y está enmarcado, ¿no? Dentro de la intervención de mitigación y capacidad de respuesta. Y voy a hacer una inversión para reducir el riesgo existente. ¿Y cómo yo voy a saber que voy a reducir el riesgo existente? Entonces, ahí entra lo que es la evaluación de riesgo, ¿no? Me dice que tal actividad va a reducir el riesgo que se ha identificado. Y acá entra tu indicador, ¿no? ¿Qué es tu indicador? Tu EVA. ¿Y cuál es tu justificación? Realizar un proyecto de inversión. ¿En qué estás enmarcado? En la mitigación y capacidad de respuesta. ¿Puedes realizarlo con fondos de tu propia municipalidad o propio gobierno regional? Sí. O si no, también puedes presentarlo al Fondes, porque estás cumpliendo todo este canal. Todo este canal. Para peligro inminente, respuesta y rehabilitación, tienes lo que son las IOR, ¿no? Puedes hacer optimización, rehabilitación, reposición. Para acciones ante la ocurrencia de un desastre, ¿no? Y en caso, puedes hacer algunas inversiones que no son proyectos también para reducir los probables daños, porque ya sabemos aquí que estamos expuestos a un peligro, porque ya incluso esto ya tiene una declaratoria de estado de emergencia, que son las declaratorias de emergencia por peligro inminente. O sea, antes de que suceda, ya un sector, una zona, tu distrito, tu ámbito territorial, ya está declarada como peligro inminente. O sea, ya sabes, ¿no? Que va a ocurrir. Entonces, como ya sabes, tienes que hacer actividades rápidas. Claro que tú ya tienes que tener siempre en tu cartera. Estas actividades o IORs que tengas son las que tienes que realizarlas. ¿Pueden ser financiadas por el Fondes? Sí, pueden ser financiadas por el Fondes. En la reconstrucción, igual, ¿no? En la reconstrucción, igual, alineadas en el programa, presupuestal 068 o proyectos de inversión. Eso ya cuando ya estamos en una etapa de reconstrucción, ¿no? Ya pasamos la emergencia, ha habido, ya hemos cuantificado todo lo que son los daños, ya hemos cuantificado todo lo que necesitamos, pasamos a una etapa de reconstrucción, pasamos a la comisión multisectorial, donde está vivienda, donde está los sectores que están intervinientes en tu jurisdicción, ¿no?
tu empresa prestadora de servicios de agua, la empresa prestadora de servicios de energía eléctrica, algunas otras entidades que estén involucradas, el mismo Ministerio de Vivienda y otras instituciones que ya se van a requerir hacer inversiones, que pueden ser por el FONDES, pueden ser también por el FONDES. Entonces, las actividades de mitigación, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de mitigación? A ver, bueno, esto es similar casi en todos, ¿no? En todos manejan esta similitud. La tipología en el anexo A2 del reglamento del FONDES te da lo que vamos a intervenir. El desarrollo en ámbitos expuestos a un alto peligro, con opinión técnica favorable, o sea, ya vamos a hablar algunas declaratorias, o si estamos hablando para la mitigación en zonas que el CENEPRED ya defina como zonas con alto peligro, son los donde se van a intervenir, ¿no? Como actividades, como puede ser acceso a la operatividad del sistema de información, edificaciones, capacidad instalada para el servicio de alerta temprana, otras tipologías vinculadas a la gestión de riesgos de desastres. Son las actividades que se pueden incorporar. Requisitos generales. Estos requisitos son para todos. Estos requisitos son para todos. Solicitud, que también lo tenemos en el, ya, la solicitud está en el formato de la página web del INDECI. La declaración jurada del financiamiento, de no contar con financiamiento. Un informe de evaluación presupuestal, que tiene que estar firmada por el jefe de presupuesto, diciendo cómo hemos planificado nuestro presupuesto 068. O sea, si tenemos circulación del presupuesto 068 o no tenemos circulación del presupuesto 068. Eso también tiene que ir firmado y validado por el jefe de presupuesto. Y el resumen de la intervención, los contenidos mínimos que están en el anexo 2B, un cronograma mensual, que es lo que te pide como mínimo que tengas con lo de ejecución financiera del presupuesto, y lo derivas al INDECI, todo este expediente, ¿no? El detalle del presupuesto te da una matriz, que eso también lo debes trabajar con, si tienes tu especialista también de administrativo, lo haces, o si no, lo trabajas con el de presupuesto, porque tienes que poner la genérica de gasto, específica de gasto, unidad de medida, cantidad, costo unitario y subtotal, ¿no? Tú lo valorizas, tu actividad, y el de presupuesto te coloca la genérica de gasto, ¿no? Si tú lo conoces, lo manejas, también lo colocas. Si no, el de presupuesto tiene que ayudarte en esta parte de genérica y específica de gasto. Y los contenidos mínimos, ¿no? Eso también está en el anexo. En el anexo eso se puede dar una leída, ¿no? Código, unidad ejecutora, el pliego solicitante, las coordenadas de ubicación, la denominación de la actividad, la justificación, breve descripción de la actividad, metas físicas, que lo tienes que trabajar, y todo ese expediente va a estar valorizado. Por mitigación y capacidad de respuesta, igual. Tipologías que se encuentran en el anexo A1 del marco legal del FONDES. También en alto peligro, los requisitos generales son los mismos, y en caso de los requisitos específicos, resumen de la intervención, viabilidad, el formato 7A de la directiva de, y acá ya hablemos de fichas de inversión, ¿no? El formato 7A, aprobación de la unidad ejecutora, el 8A, declaración de jurada que cuenta con expediente técnico, o sea, hablamos acá ya de proyectos que ya están registradas en tu institución, ¿no? Ya fueron registradas en tu institución y necesitan ser ejecutadas. Entonces, ya tienes tu expediente técnico y necesitas ejecutarlo. Para eso ya tú tienes que tener tu 7A de inversión aprobada, tu 8A que es para el formato de expediente técnico aprobado, y la declaración de que cuentas con un expediente actualizado. El expediente técnico desde su aprobación tiene 3 años de validez. Pasados los 3 años de validez del expediente técnico, este tiene que ser actualizado. Entonces, si está dentro de los 3 años de actualización, entonces el expediente es válido. Y tu cronograma mensual.
son costos directos para, a ver, Juan Montero, ¿no? ¿Son costos directos para una actividad de intervención o aplica también los costos indirectos? Para las actividades de intervención, aplica también lo que son los costos indirectos, ¿no? Porque vas a tener costos indirectos. Los costos directos que van a ir directamente para hacer las actividades de limpieza, todo, pero, o te refieres, aplica también los costos indirectos. Ah, ya, si te, ya, más o menos ya te comprendí. En este detalle del presupuesto, en este detalle de presupuesto son todos los costos directos. En este detalle de presupuesto son todos los costos directos. Lo que te financia van a ser costos directos, ¿no? Directamente para atender. No, ahí no existe lo que es gestión administrativa, no existe lo que es actividades de estudio definitivo, no existe eso. No existe eso. Y algunos criterios que te consideran, ¿no? Por ejemplo, cuando yo presenté, ya me dijeron, no sabes qué, mira, si vas a presentar esto, lo que te vamos a evaluar van a ser estos indicadores, ¿no? Lo que te vamos a evaluar. ¿Cómo has ejecutado tu presupuesto en tu entidad? Eso me dicen, ¿no? Cuando yo presenté y al fondo, y cuando me entren a evaluar, a ver qué cosas me van a evaluar, ¿no? ¿Qué criterios me van a considerar? Ah, ya, entonces, ingeniero, mira, lo que te vamos a considerar, vamos a ver si tu municipalidad, cómo ha ejecutado el PPR 068, cómo está ejecutando, ¿no? ¿Ha tenido modificaciones presupuestales? ¿No ha tenido modificaciones? ¿Has planificado? ¿No has planificado? Ah, ya, muy bien. Intervenciones de alcance nacional, regional, priorizadas según los planes multisectoriales frente a peligros. O sea, si tu zona se ha estado enmarcada por algún sector diciendo que realmente está en una zona de peligro alto, ¿no? No sé, el CENEPRED, o de repente estás bajo una declaratoria. Contar con una propuesta de cofinanciamiento de la ejecución de inversiones elaboradas del expediente técnico. Como hablamos de mitigación y capacidad de respuesta, y tú ya tienes tu proyecto formulado, entonces tú dices, no, ¿sabes qué? Yo solo requiero para el componente 1, que es infraestructura. El demás componente lo voy a ejecutar yo. Entonces tengo un cofinanciamiento, ¿no? No requiero de la totalidad del presupuesto, no requiero de la totalidad del financiamiento. Si digo, oye, ¿sabes qué? Yo no, Fondes, no quiero que todo me facilite, no solo quiero una parte. Ah, entonces el Fondes te da también una prioridad, porque no quieres todo, simplemente quieres una parte que te ayude, ¿no? Y algunos otros criterios que pueden definirte, dependiendo de tu sector de intervención, ¿no? De repente si es transportes, agricultura, te pueden definir algún otro criterio. Y cuando son por peligro inminente, respuesta y rehabilitación, necesitamos una declaratoria de emergencia, estado de emergencia vigente, ¿no? Por peligro inminente o por impacto. Y aquí nosotros vamos a intervenir con lo que son las IORs. IORs por desastre o por peligro inminente, ¿no? Si es por desastre, entramos a lo que es rehabilitación y reposición, porque ya sucedió y necesito rehabilitar o necesito reponer lo que ha sido provocado por algún evento adverso. Y si es por peligro inminente, yo también puedo rehabilitar y puedo hacer una ampliación marginal, ¿no? Hasta el 20% de su capacidad. Eso es lo que yo puedo realizar. Bueno, para las inversiones que no constituyen, bueno, las IOR, ¿no? Son orientadas a la rehabilitación de los servicios públicos que hayan sido dañados, que tengan con una declaratoria de emergencia vigente, estado de emergencia vigente. Si de repente tengo un pozo de agua potable, ¿no? Y necesito rehabilitar el sistema, entonces todas esas consideraciones las puedo utilizar. Los formatos son lo mismo, ¿no? De hacer una solicitud, mi evaluación de presupuesto y contar con una declaración jurada del titular de pliego. Pero sí hay algunas cositas aquí, ¿no? Por ejemplo, para la aprobación conforme al Sistema Nacional de Programación Multianuales, tengo que tener mi formato 7E, que es el formato que hemos dicho que son de IORs, de rehabilitación y reposición. Tengo que ya tener aprobada.
O sea, la unidad formuladora ya tiene que tener aprobado este formato para yo mandar mi expediente al Fondes. Y los contenidos mínimos de la información de ampliación marginal y demás inversiones que se encuentren enmarcadas en el anexo B. ¿Quiénes van a firmar este informe? El funcionario de gestión de riesgo y el funcionario de la unidad formuladora, ¿no? Quien se va a encargar de formular esta ficha 7E. Entonces, ellos van a ser los responsables de firmar esta ficha. Requisitos generales. Para peligro inminente. Igual, ahí hablamos ya de ampliación marginal y rehabilitación, ¿no? Aquí vamos a tener ya no el formato 7E, sino vamos a tener el formato 7C. Eso lo tiene que realizar la unidad formuladora. Y con los contenidos mínimos de esta ampliación marginal, como no inversión, como considerado como proyecto que no es de inversión, sino una IOR, igual lo tienes que firmar el funcionario de gestión de riesgos y el de inversiones, ¿no? Son los que trabajan esto. Y esta parte del presupuesto, el jefe de presupuesto. Ahí son los requisitos que te enmarca. Ah, y para las actividades de emergencia, que raramente el Fondes te va, bueno, no, los gobiernos locales que he tenido la oportunidad de participar, nunca se ha presentado una actividad de emergencia para ser financiada por el Fondes, ¿no? Porque una actividad son cortas, pequeñas, y cuando entran al Fondes, el Fondes también va a priorizar lo que son las inversiones y lo que son las IOR. Raramente va a financiar una actividad de emergencia, y la actividad de emergencia es para que lo hagas rápido, ¿no? Y el Fondes, ¿cuánto te demora la evaluación? Te demora 45 días para que te evalúen. De 45 días te dan una respuesta. Y en 45 días, ¿tú para qué quieres pues tu respuesta? Si en 45 días tienes que hacer una actividad de emergencia, ¿no? Entonces, eso también de repente lo pueden tomar ustedes como una consideración, una opinión crítica que puedan tener, ¿no? Son 45 días que te evalúa el Fondes el expediente que presentes. Entonces, eso de repente ya lo pueden tomar ustedes como una situación, ¿no? Pero ¿cómo es el orden, ¿no? Cómo yo voy a trabajar esta actividad. Incluso cuando quiera hacer una modificación presupuestal, las modificaciones presupuestales le tengo que hacer para atender estas actividades. De repente no lo voy a financiar por el Fondes, ¿no? Pero lo voy a financiar por mis recursos propios. Pero tengo que estar enmarcadas en estas actividades, ¿no? ¿Para qué yo voy a hacer estas actividades? Para movilización y atención de brigadas, adquisición y entrega de insumos, limpieza y descolmatación de cauces, que es lo más común que nos damos, ¿no? Defensas ribereñas, sistemas de drenaje y canales de riego, y están sus unidades de medida. Atención a la transitabilidad de vías, ¿no? Que es lo que recurrentemente siempre se da, y para lo cual haces alquiler de maquinarias, alquiler de maquinarias para limpiezas de quebradas, para descolmataciones, y todo esto enmarcadas en tu programa presupuestal 068. Todo eso enmarcadas en tu programa presupuestal. Y así vamos identificando las actividades que vayamos a realizar. Pero si quieres enviar esta actividad a ser financiada por el Fondes, también lo puedes hacer, ¿no? No te limitan. No te limitan. Simplemente dices, no, me completas los contenidos mínimos en el anexo B3, lo presentas tu informe a la Secretaría del Fondes y te lo van a evaluar. 45 días te dan tu respuesta, si es financiado o de repente no es financiado o de repente requieres alguna información adicional, te dan. Y si entras o no entras, te dan tu resolución. En cambio, cuando es por peligro, claro, cuando estamos en una declaratoria por peligro inminente y tú ya tienes tu IOR ya aprobada, inmediatamente lo derivas, ¿no? Ya está mi IOR aprobada, inmediatamente lo derivas para que pueda hacer financiado esa IOR, ¿no? Y una IOR ya es, pues, estamos hablando de un contexto ya planificado, ¿no? Ya planificado. Y para la reconstrucción, entramos ya en lo que son proyectos de inversión un poco de mayor complejidad, ¿no? Ya multisectorial, porque ya hablamos de reconstrucción. Y algunos criterios para la reconstrucción, ¿no? En cuanto a inversiones.
Se consideran inversiones en los servicios públicos cuyas unidades productoras han sido ya dañadas, inversiones en la infraestructura pública dañada, zonas que han sido declaradas en estado de emergencia y se encuentren ya registradas en el SIMPAD y se encuentren conforme a la tipología del anexo A1. Entonces, esos de aquí, más bien, ya son cuando zonas que ya han sido dañadas y pasan a una etapa de reconstrucción. Y para la etapa de reconstrucción, se supone que en el SIMPAD tú ya has registrado todos los daños, cuántas viviendas han sido afectadas, está tu planilla de empadronamiento, está todos los datos de las afectaciones y son todos esos datos los que se tienen que rehabilitar. Entonces pasamos al tema de rehabilitación. ¿Qué acciones pueden financiar el FONDES en el tema de reconstrucción? Proyectos de inversión de recuperación. Como les decía, ¿no? Es multisectorial. Salud, educación, servicios de agua potable, puede ser urbano o rural, a través de proyectos de inversión. O intervenciones para la reconstrucción, los cuales se realizan para establecer condiciones de desarrollo sostenible en las zonas afectadas. Entonces aquí ya entramos a un tema ya multisectorial, ¿no? Reconstruir una institución educativa, un centro de salud, todo el sistema que haya sido dañado de agua potable y saneamiento, sea urbano o rural, ¿no? Entonces ya entran varios sectores aquí a trabajar el tema de reconstrucción y entran a un tema de inversión y pueden ser financiados por el FONDES, pueden hacerlo. Pero para estas situaciones, al igual que los proyectos de mitigación, aquí ya tienes que tener tu proyecto ya aprobado. A través de una informe ya tiene que estar tu proyecto aprobado. Tu expediente técnico aprobado y actualizado. Y a su vez adjuntar el cronograma mensual de la ejecución financiera de los recursos que vayas a utilizar, ¿no? Proceso de selección de la obra y hasta la liquidación. Entonces, estos son lo que vas a requerir, ¿no? Para hacer una etapa de reconstrucción. Y si en la etapa de reconstrucción vas a hacer IOR, igual, ¿no? Simplemente la diferencia es que tienes que tener tus formatos de IOR ya aprobados y los contenidos mínimos, que también lo tiene que estar funcionado por el funcionario de gestión de riesgo de desastres y el de unidad formuladora o quien haga sus veces, ¿no? Del área de inversiones de tu entidad. Entonces, con esos aspectos ya tú puedes trabajar para lo que es la reconstrucción. En caso de actividades de reconstrucción, también existe, ¿no? De repente limpieza, trabajos de levantamiento de escombros, también hay pequeñas actividades, ¿no? Pero que normalmente claro que te dicen, no puedes hacer una actividad, pero esas actividades, si tú vas a hacer una actividad, varias actividades, mejor lo puedes incorporar como parte de proyectos de inversión o IOR. Eso sería lo más recomendable. Pero no te limita, ¿no? Puedes hacer 10 actividades en la etapa de reconstrucción. Bueno, esos son los principales aspectos que se manejan en el tema de inversión, ¿no? Es complejo, es largo, incluso hablar netamente de inversión, ¿no? En gestión de riesgo de desastres. Incluso podemos hablar solamente de IORs de emergencias, cómo desarrollar las IORs de emergencias, cómo vamos a desarrollar estas IORs, cómo se pueden desarrollar estas IOR de emergencias. El proceso presupuestario también es un módulo completo, ¿no? De cómo hacer las modificaciones de presupuesto en las situaciones de emergencias. Las contrataciones de emergencias también es un módulo completo de contratación de emergencias, porque entraríamos a hablar desde la ley de contrataciones, sus fundamentos de la ley de contrataciones, la articulación intersistémica que existe. Entonces, son varios temas que hemos tratado de resumirlos. El FONDES mismo, la realización de estas fichas del FONDES, de los resúmenes que hay que presentar del FONDES, de la valorización, de cómo realizar una valorización en el FONDES, así, qué puntos determinar en la actividad del FONDES, si costos directos o los gastos indirectos, o todo lo que se requiera. Entonces, son temas así amplios, ¿no? Que lo hemos tratado de
de más o menos resumir a un nivel resumido, ¿no? Y básico, que realmente puede ser un poco comprensible para hacer este estudio. Son varios puntos incluso que cuando estás en el campo, o sea, cuando estás desde el lado de los gobiernos locales, si nosotros nos vamos con el INDECI o nos pedimos asesoramiento al INDECI, el INDECI nos dice, no, mira, estos son los mecanismos, esto puede hacer todo bonito. Pero a ver, cuando ingresas a gestionar un proyecto de inversión, una IOR, ahí te topas, ¿no? Con las limitantes. Presentaste, una vez que presentaste, ahora dije, no, espera tus 45 días que tenemos para evaluar, te mandan una observación, lo tienes que sustentar, subsanar la observación, y ya se está pasando la emergencia, ¿no? Entonces, hay algunas cositas que hay que, de repente, cuando estamos desde el lado del gobierno local, ya estar preparado, ¿no? El trámite administrativo propiamente que vamos a seguir. Entonces, cuando ya hay una declaratoria de emergencia por peligro inminente, nosotros ya debemos tener preparados qué proyectos debemos realizar o qué inversiones con IOR ya debemos realizar, ¿no? Cosa que sale nuestra declaratoria de emergencia por peligro inminente, inmediatamente nosotros hacemos las modificaciones presupuestales o recurrimos al financiamiento del FONDES. Si recurrimos al financiamiento del FONDES, debemos tener en claro que debemos tener una opinión de nuestra ejecución presupuestal, ¿no? Y de nuestra disponibilidad de presupuesto. ¿Sabes qué? Nuestro presupuesto está destinado para tal actividad ya programada y ya no tengo presupuesto, ¿no? Así que necesito financiamiento del fondo, ¿no? Esa justificación también te la tiene que dar el área de presupuesto. Entonces, ahí también interactúa el grupo de trabajo, ¿no? El grupo de trabajo gestión de riesgo, porque ahí está el área de planificación, el área de presupuesto, son los que tienen que ayudarte a hacer este informe de justificación. Bien, entonces si habría algún comentario, alguna opinión, alguna duda, podríamos pasar también a lo que es una pequeña evaluación, ¿no? A ver, dice, claro, dice, ¿no? La metodología de atención de las emergencias se terminará con un solo proyecto de inversión que solucionaría la intermitencia de la atención y solo se hará un solo gasto a fin del problema. Claro, es lo que decíamos, ¿no? Si bien es cierto, el marco normativo te dice que puedes realizar hasta actividades, pero un proyecto de inversión abarca, pues, ¿no? Varios componentes, y con un solo proyecto y con un solo gasto podrías abarcar a bastantes componentes. Las actividades, porque un proyecto es un conjunto de actividades. Entonces, ¿para qué concentrarte simplemente en una actividad si puedes hacer un proyecto de inversión? Ahora sí, ¿no? Pero sí tendrías que diferenciar en lo que es un proyecto de inversión y una IOR. Así como nos ponían el ejemplo, ¿no? De yo quiero hacer mi muro de contención. Si ahí ya no interviene una IOR, ¿no? Interviene un proyecto de inversión. Pero si habría solo una institución educativa o de repente algún otro, o a ver qué podemos decir, ¿no? Un puente que requiera de repente hacerse un muro de contención, entonces, pues ahí sí podría entrar una IOR, ¿no? Está un puente y no sé, solo necesitamos incrementar su protección. Vamos a hacer una ampliación marginal, ¿no? Del puente para que tenga una protección. Entonces, tampoco sería una inversión, sino sería una IOR. Pero sea una IOR o sea un proyecto de inversión, son tipos de inversiones grandes, ¿no? Las cuales en un solo gasto yo puedo intervenir y cubrir la necesidad de protección y reducción del riesgo, ¿no? Incluso mitigación del riesgo. Eso es el enfoque que debemos dar, ¿no? Como les digo, a ver, sucede una emergencia, sucede una emergencia, a ver, llamen al de gestión de riesgo, no llamen al de presupuesto, llamen el titular de pliego. Hoy vamos a pedir financiamiento para una actividad de limpieza de cauces, financiamiento al FONDES para limpiar los cauces. O sea, para limpiar los cauces, mira, no voy a pedir financiamiento al FONDES hasta que me revise, me valide y recién me dé el dinero. Si mientras yo ya requiero urgente atender esta actividad, entonces esos son, ¿no? Mejor yo hago ya una IOR de muros de contención o un proyecto de inversión de muros o de defensa ribereña, que ya me va a ser incluso de largo plazo, ¿no? Ya van a ser inversiones permanentes.
¿qué es lo que prefiero, no? ¿Hacer un financiamiento para una limpieza de cauces o hacer un financiamiento para un muro de contención o una defensa ribereña? ¿Qué es lo que yo, en un balance, qué es lo que necesito más, no? O sea, ahí viene esta evaluación. Es así como funciona, ¿no? Pero te da pie a todo, ¿no? Tus posibilidades están abiertas a que puedas decidir. Muy bien, a ver, entonces, les vamos a compartir la evaluación. A ver.